¿Qué tal? Buenas noches. Tras repasar la actualidad de la jornada, comenzamos, como les decíamos, ahora hoy una tertulia especial. Pulsamos la gestión del Ayuntamiento de Valencia. Lo hacemos con 5 concejales, 4 mujeres, un hombre, que con ellos vamos a debatir en los próximos minutos. Está el Ayuntamiento con numerosos temas de actualidad, crispación política, podríamos afirmar. Hoy queremos contestar a esa pregunta, dimisiones que pide el Partido Popular. Ciudadanos propone incluso una moción de censura, todo a raíz de esas protestas y actuación policial en las manifestaciones por el encarcelamiento de Pablo Hasél. Queremos pulsar también las medidas restrictivas y cómo debe ser la desescalada. Les presento, es concejala de Compromís, Lucía Beamud. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer siempre. También concejala del Gobierno Municipal, socialista en este caso, Elisa Valía. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y gracias, bienvenida. Es concejala del Partido Popular, Paula Llobet. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Rocío Gil, concejala de Ciudadanos. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Y también Vicente Montañez, ese concejal de Vox, por videollamada. En este caso lo vamos a tener. Vicente, buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. Un auténtico placer estar tan bien acompañado, nunca mejor dicho. Además, de verdad, con 4 mujeres. Bienvenido también, Vicente. Comenzamos. Y si me permiten, la primera pregunta va a ser para para Elisa Valía. Hemos conocido los datos que nos da una radiografía de lo que puede estar ocurriendo en la ciudad de Valencia en cuanto a las aguas residuales. Datos moderadamente positivos. Sí, hombre, son datos alentadores y yo creo que también es bueno conocerlos, porque hemos hecho mucho esfuerzo durante las últimas semanas y es justo reconocer que el esfuerzo ha tenido su recompensa, que hemos podido rebajar la incidencia acumulada de la Comunidad Valenciana y de la ciudad de Valencia, y que eso evidentemente se refleja en las aguas residuales. Estamos mejor, lo cual no quiere decir que estemos bien, es decir, estamos mejor que estábamos, pero todavía queda mucho camino porque tampoco podemos normalizar incidencias acumuladas de más de 200 a 14 días, con lo cual, bueno, pues también es importante comunicar cuando la gente ha cumplido, cuando se han cumplido los objetivos parcialmente, porque aún tenemos camino por recorrer, pero creo que es importante también y transparente también, pues comunicar ese tipo de datos de forma continua a la ciudadanía. Que los necesitamos también de vez en cuando. Una jornada también complicada, 829 contagios son los datos que ha ofrecido la Consellería de Sanidad y esos 53 fallecidos, que sigue siendo todo un drama. Primera pregunta para todos, les pido brevedad en su contestación y luego entramos en debate. ¿Deben levantarse las restricciones ante la situación que estamos viviendo ya? Le pregunto. Yo creo que debemos ser muy cautos con este tema. La desescalada, evidentemente, no puede ser de una forma abrupta, no puede ser repentina, tiene que ser de una forma paulatina, sosegada y sostenida. Tiene que ser poco a poco. Creo que es muy importante poder aprender de los errores que se han hecho mal, hacer una desescalada bote-pronto, abrir todas las medidas, y creo que es necesario poder hacer esa desescalada de una forma paulatina, poco a poco. Tenemos que estar muy pendientes porque lo que no nos podemos permitir es una cuarta ola y tener que volver a hacer unas medidas completamente restrictivas. Hoy, por cierto, reunión en la Consellería de Sanidad con el sector de hostelería y ocio. Parece que el jueves el presidente dará a conocer esas medidas. Elisa, ¿cómo deben ser esta desescalada? Yo creo que al final esto es un proceso de aprendizaje continuo y desde el principio de la pandemia hemos ido aprendiendo pues, lo que tenía más impacto, tanto en medidas como en comportamiento. Sabemos el impacto que tiene la movilidad en la expansión del contagio y, por tanto, yo creo que con todo lo aprendido seremos capaces ahora mismo de afrontar los meses que quedan, que por un lado está frenar el contagio y frenar la expansión, y por otro lado está seguir con el plan de vacunación, con los ratios que tenemos hasta ahora, que son muy buenos. Estamos por encima del 90% de vacunas administradas de las que recibimos, y por tanto yo creo que ahora es un momento pues, de afinar mucho, de ser cautelosos, pero afinar mucho, porque poco a poco pues, tenemos esos dos componentes con los que podemos ir jugando para, dentro de lo que cabe, poder normalizar nuestra vida siempre con todas las precauciones. Pulsamos a Partido Popular y Ciudadanos. ¿Cómo debe ser esa desescalada? ¿Creen que las restricciones serán demasiado en estos momentos? Para la economía también, ¿cómo va ese pulso economía-salud? Paula Llobet.
Sí, bueno, nosotros desde luego consideramos que es el momento de empezar a levantar restricciones, así nos lo dicen los datos epidemiológicos. Desde luego hay que hacerlo cumpliendo con todas las medidas de seguridad y, bueno, y teniendo especial cuidado en fechas que se acercan, como por ejemplo las fallas o Semanas Santas, aunque fallas no vamos a tener, pero sí que es verdad que sigue siendo no lectivo en el calendario y debemos de no bajar la guardia para que los datos se mantengan o desde luego vayan en descenso con respecto a los que teníamos hasta ahora. Nosotros consideramos que las medidas que han habido hasta ahora, desde luego, han sido muy, muy duras. Algunas, de hecho, para algunos sectores quizá demasiado duras, porque vemos otras ciudades o otras comunidades autónomas que con menos restricciones han tenido mejores datos que la Comunidad Valenciana. Y desde luego que consideramos que siempre debe haber una planificación, que es un poco lo que ha faltado hasta ahora. O sea, lo que no puede ser es que el sector se entere por los medios de comunicación de que les van a cerrar con tan solo 24 horas de antelación, que es lo que pasó en marzo y que es entendible, pero que ha vuelto a pasar ahora en el mes de enero. O que les abran el día 1, porque también puede ocurrir que les abran. Desde luego, entonces, teniendo en cuenta además un sector que utiliza producto perecedero, lo que no puede ser es que no haya una planificación dentro del Consell, y desde luego que estas medidas deberían de haber ido acompañadas de unas medidas económicas que permitieran que las empresas pudieran por lo menos subsistir, por lo menos bueno, pues mantener esos puestos de trabajo que lamentablemente se han ido perdiendo, empresas que han ido cerrando porque no hemos estado a la altura como si lo han estado otros países europeos que tenemos cerca, bien sea Francia, Reino Unido, Italia, y que sí que han acompañado a sus empresas en este proceso difícil. Nosotros los hemos dejado fuera, los hemos dejado absolutamente solos, y es algo de lo que tenemos que reflexionar. Falta planificación para el Partido Popular. Desde Ciudadanos, ¿cómo se ve esta desescalada que podríamos empezar a partir del día 1 de marzo? Rocío. Bueno, pues bien es cierto que hemos tenido una época muy complicada, donde hemos tenido datos de contagio muy altos, pero bueno, si bien es cierto, se han tomado medidas que, bajo a nuestro parecer, también han sido muy restrictivas, que no han ido acompañadas de las ayudas que deberían de ser necesarias, pero a la vez esperamos que con esta nueva semana, que parece ser con las nuevas reuniones que se están llevando a cabo, pues se levanten poco a poco las restricciones. Hoy hemos conocido que los gimnasios ya sabemos que no se van a abrir. Para nosotros es una mala noticia, pero bueno, esperamos que para la hostelería pues sí que poco a poco se vaya abriendo. Creemos también que eso debe ir acompañado de más test y sobre todo más vacunas, ¿no? Más test porque se ha puesto de manifiesto y se ha demostrado que en otras comunidades autónomas se han hecho más test y han sabido doblegar esta tercera ola sin llegar a unas medidas restrictivas tan fuertes y tan severas para la hostelería como ha sido la Comunidad Valenciana. Y en la Comunidad de Madrid pues se han hecho más test, tienen más vacunas, también tienen más vacunas en Cataluña. No entendemos por qué la Comunidad Valenciana tiene que tener menos vacunas que cualquier otra comunidad autónoma. Entonces esperamos que este levantamiento de restricciones sea poco a poco, de forma paulatina, pero que dé un respiro a nuestra economía, también, a la vez que se hagan test y, por supuesto, se vacunen. Enseguida les doy paso porque me miran como diciendo queremos tomar la palabra, pero antes pulsamos al concejal de Vox, Vicente Montañez. ¿Cómo debe ser esa desescalada? ¿Ha faltado planificación, como decían la oposición, tanto PP y Ciudadanos? Sin lugar a dudas, ha faltado planificación y ha faltado protocolo. La desescalada debe de ser, ante todo, responsable. Y debe de ser responsable, en primer lugar, sin criminalizar sectores. Aquí hemos visto cómo se han criminalizado sectores o grupos de personas. Eso es del todo inadmisible. Debe de ser solidaria por parte de las administraciones. Al final, los damnificados, aquellas personas que se han visto afectadas por el imperativo legal de las medidas tomadas, siguen sin ver un duro. Y, por tanto, es obligación de las administraciones el aplicar medidas correctivas y ayudas directas ya. Esto no puede esperar ni un solo segundo. Y luego, desde luego, tiene que ser también compartida esa responsabilidad por las administraciones. Hemos de vacunar, hemos de hacer test y, en definitiva, hemos de aprender de experiencias pasadas. La economía está gravemente resentida. Quiero recordar, un 11% de pérdida del Producto Interior Bruto que hemos sufrido en este 2020 es tan solo la antesala de lo que, como las cosas sigan así, va a pasar en este 2021. Del todo inasumible para un país como España, y que puede poner directamente a España en el vagón de cola de las economías occidentales. Así es que responsabilidad, pero en todas las medidas, y sobre todo no criminalicemos a sectores como es el de la hostelería, que desde el minuto cero han puesto de su parte todas las medidas y todos los recursos económicos de los que disponían para garantizar la seguridad absolutamente de todos los usuarios. Entonces, por favor, seamos en esta ocasión, aprendamos del pasado, no criminalicemos, seamos responsables y cumplamos con nuestro objetivo como administraciones.
Contesta el Gobierno, tanto Partido Socialista como Compromís. Me pedía la palabra Elisa, Lucía. Sí, bueno, yo creo que haríamos mucho bien intentando trabajar de forma conjunta y entendiendo que aquí todo el mundo sabe que la pandemia es un elemento externo a cualquiera de los gobiernos, no solamente de España, sino de todos los países, y yo creo que sería bueno también reconocer lo que se hace bien, porque da más credibilidad cuando se emiten críticas. Lo que no se puede estar es en contra siempre de todo indiscriminadamente. Nosotros no tenemos menos vacunas que ninguna otra comunidad. Se reparten según unos criterios transparentes, según el Ministerio de Sanidad ha explicado ya en numerosas ocasiones, y la Comunidad Valenciana no es verdad que no tenga vacunas, no es verdad que le den menos y no reclame, y eso no es verdad. No se ha dejado solo a la gente en ningún caso. Evidentemente, no se puede cubrir el 100% de la facturación que tenían las empresas en un año normal. Eso es evidente, y eso no lo haría ningún gobierno, tampoco los del Partido Popular, con Ciudadanos y con Vox, porque, entre otras cosas, lo primero que proponen es bajar impuestos, con lo cual tampoco tendrían disponible nada de dinero para pagar el 100% de esas ayudas. Entre otras cosas, la medida de los ERTE, por ejemplo, es una medida fundamental para mantener el empleo en nuestro país, y además es la primera vez que los autónomos tienen ayudas similares al resto de trabajadores, la primera vez en la historia de nuestro país, y por tanto no se ha dejado a la gente atrás. Otra cosa es que podamos decir que evidentemente no podemos llegar a todos los sectores, que no podemos llegar a todo el mundo y que se están haciendo esfuerzos increíbles, que después hablaremos también en el siguiente bloque, de ayudas, tanto ayudas directas como medidas fiscales, de rebajas fiscales. Hablaba Vicente Montañez de Vox de criminalizar especialmente a un sector como la hostelería. ¿Qué decir al respecto, Lucía Beamud? No se ha criminalizado a ningún sector. Aquí, sobre todo, lo que se pone en el centro del debate, y creo que es lo que se debería poner en el centro del debate, es el hecho de salvar vidas. Sin salvar vidas tampoco hay economía. Si no salvamos las vidas, no tenemos economía, no hay vida, por lo tanto. Entonces es muy importante poder canalizar, poder hacer esta desescalada de una forma paulatina, con pasos seguros, firmes. Lo que no nos podemos permitir bajo ningún concepto es tener una cuarta ola. Eso sí que no nos lo podemos permitir bajo ningún concepto, porque entonces eso sí que sería realmente catastrófico. Y además aprender de los errores. Aprender de los errores, efectivamente. Hemos tenido en el pasado épocas festivas donde nos hemos relajado completamente con todas las medidas. Debemos de ser muy cautos en cuanto a ellos, debemos de mantener esa disciplina que nos lo hemos autopuesto o nos lo han impuesto de alguna manera, continuar con esa disciplina porque es muy importante. Es la fórmula para que podamos seguir teniendo pues estos puestos de trabajo, que se puedan seguir garantizando, que se pueda seguir teniendo esas actividades económicas en marcha, pero en definitiva, sobre todo y principalmente, es salvar vidas, que la vida siga siendo el centro de toda la acción. ¿Se ha criminalizado algún sector desde el Partido Popular, desde Ciudadanos? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, nosotros tenemos claro que es un sector que ha hecho un esfuerzo muy importante, que han invertido muchísimos recursos tanto en medidas de seguridad como en medidas sanitarias y que no ha habido unos criterios técnicos claros ni comunes. O sea, aquí estamos hablando de que hay 17 normas y el hostelero no entiende por qué hay esas desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas que probablemente puedan tener datos epidemiológicos parecidos, pero que se aplican unas restricciones diferentes en función de la comunidad donde estás. Entonces, yo creo que ha habido una dejadez absoluta por parte del Gobierno de España y que no se ha acompañado de unos criterios técnicos y claros y unas normas claras a la hora de poner en marcha estas medidas. Luego yo entiendo que el hostelero, cuando ve lo que sucede en la calle, ¿no? Cuando ve que su local está cerrado, pero que en cambio el autobús está completamente abarrotado, el metro está completamente abarrotado o el Ayuntamiento de Valencia organiza una cabalgata donde se concentra muchísima gente, pues no entienda por qué tiene que ser el que pague el precio tan alto de no poder ejercer su actividad y de estar sufriendo las consecuencias en el epicentro de esta pandemia por parte de la hostelería y de otros tantos sectores que hay a su alrededor. Rocío, en torno a hostelería, ¿se ha criminalizado o no a este sector? ¿Qué opina al respecto? Sí, nosotros también pensamos que es cierto que se ha criminalizado, que como decía Paula, no hay datos objetivos. Y yo quiero poner encima de la mesa, la hostelería pues, se ha criminalizado, pero bajo nuestro punto de vista el sector del deporte también. El último dato que teníamos es que los contagios en los gimnasios o en las instalaciones deportivas era de un 0,28% y realmente eso no es un dato objetivo. Es un dato objetivo, pero no es un motivo por el cual se tienen que seguir cerrando. No solo estos 15 días, sino 15 días más. Las instalaciones deportivas, bajo nuestro punto de vista, es que no tiene ningún motivo. Y ha habido una reunión que tampoco les han sabido decir cuál es el motivo real para tener que continuar cerrando las instalaciones deportivas. Es que el otro día, hablando con un club, me decía
que no podían aguantar más, que es que van a tener que cerrar los clubes. Y estoy seguro que a nadie nos gustaría que nuestros niños dejaran de hacer deporte. Pueden intervenir cuando lo consideren. Pero a la vez quiero poner de manifiesto que cuando decimos que hay que trabajar de forma conjunta, y lo decía antes la compañera Elisa Valía, también nos gustaría que se hubiese habido, por ejemplo, un plan de vacunación conjunto en toda España, que no lo ha habido, ayudas en toda España que no las han habido. Cada uno ha ido un poco al salto de la mata. Y al salto de la mata, con una pandemia y con los negocios cerrando y en la quiebra en la que estamos, y a la vez pidiendo medidas y a la vez celebrando cabalgatas, no se puede vivir. Tenemos que ser objetivos, tenemos que ser serios, estamos en una situación muy complicada y tenemos que poner encima de la mesa los datos y hablarle a la cara a los valencianos y decirle, oigan, es que os vamos a cerrar porque están estos datos, porque hasta que no bajen estos datos no vamos a abrir. Seamos sinceros, los políticos tienen que mirarle a la cámara a la gente y contesta Elisa y enseguida creo que es evidente Vicente. que se les ha explicado todo y yo creo que es evidente que se ha intentado retrasar al máximo los cierres. Es decir, la Comunidad Valenciana no ha sido ni la primera que ha cerrado ni la que ha cerrado con números más bajos de incidencia acumulada. Yo creo que, tal y como se expresa el Partido Popular, es la clara muestra de la incongruencia. Es decir, cuando el Ministerio de Sanidad tenía el mando único y decidía en cogobernanza con los demás, pero llevaba la voz cantante, las comunidades gobernadas por el Partido Popular no hacían más que pedir que por favor, que era urgente que volviese a las comunidades el mando porque eran ellas las que tenían que decidir, porque tal. Supuesto, pero luego se quejan que son 17. Con normas comunes. Pero con normas comunes, entonces sí, por supuesto, para dar seguridad jurídica, porque es que no tiene seguridad jurídica. O sea, lo que no se puede reunir el Chimo Puig con el sector el día de antes de poner en marcha estas medidas y no decirles absolutamente nada. Lo que no se puede hacer, Paula, es decir, sí, queremos que decidan las comunidades autónomas, pero todas lo mismo, porque eso es tanto como decirles que no decidan. Eso es tanto como decirles es tanto como decirles que no decidan, porque si les decimos que tienen la posibilidad las comunidades autónomas de determinar según sus circunstancias las medidas, pero a la vez les decimos que tienen que tomar todas la misma, es tanto como, pero comunes entonces que decía el Ministerio de Lucía, Beamut quería puntualizar y ya vamos con Vicente. Yo quisiera puntualizar porque es evidente que, claro, el Partido Popular también tiene serios problemas de poder coordinar cuando tiene unas medidas más restrictivas con incidencia más baja en Galicia que en Madrid, ¿no? Con esa amplitud de que fuera restricciones y con incidencia mucho más alta. Entonces, claro, es normal que quiera ahora, cuando se da cuenta que cuando criticaba esa centralidad a la hora de poder, esa coordinación a partir del Estado central, se ha dado cuenta que igual no es así, porque entre ellos tampoco lo acaban de tener muy claro qué criterios deben de tener. Pulsamos a Vicente Montañez, que también está presente en esta tertulia. Vicente, en mando único, deben tener las comunidades, como está ahora tomando decisiones. ¿Cuál es su postura al respecto desde Vox? Vamos a ver, la postura al respecto desde Vox es que estamos viendo en estos momentos cómo el sistema autonómico vuelve a generar diferencias una vez más entre españoles, vuelve a generar distintos tipos de economía, vuelve a generar distintas formas de actuar sobre un virus que es común absolutamente para todo el territorio español. Y desde luego entrar en la dualidad de salvemos vidas y no salvemos economía es un absurdo de tamaño descomunal. Es decir, detrás de la economía hay vidas, hay familias, hay hogares, hay proyectos de vida. Y en este caso las administraciones les han dejado de lado. Es decir, aquí de lo que se quejan ya no es solamente de que les hayan cerrado, que no les hace gracia, no, de lo que se están quejando es de que tampoco tienen ayudas, de que ya han agotado las pólizas de crédito, que lo único que les están actuando mediante embargos de cuentas clientes, de que no pueden atender el pago de las hipotecas, de que no pueden atender el pago de los alquileres. Vicente, es decir, eso es un drama exactamente igual que el drama de aquellas personas que acaban muriendo como consecuencia del COVID. Y desde luego los políticos no podemos priorizar una y olvidarnos de la otra. Decía Lucía que no le había entendido, quería aclararle algo a Vicente. Es que no se trata de una dualidad de economía o salud versus economía. Es que no se puede tratar con esa dualidad. Evidentemente, si no hay salud, si no hay vida, tampoco hay personas que estén trabajando y por lo tanto no hay economía. Es que creo que es algo que es bastante lógico.
No se trata de esa dualidad. Entonces, intentar reducir el discurso y simplificarlo de esa manera me parece completamente peligroso. Y además, estamos hablando de una circunstancia que creo que los ciudadanos y las ciudadanas lo que nos están exigiendo es justamente no ese tipo de enfrentamientos y reducir un discurso al absurdo de esta manera. Lo que se trata es de llegar a medidas de acuerdo, ponernos de acuerdo, ponernos a trabajar y no hacer estos enfrentamientos que al final no conducen a ningún sitio. Bueno, pues Vicente, no sé, se ha quedado ahí, mis compañeros le dan un poquito. Confunde algo que es muy importante. Sí, y cerramos el tema. Confunde usted algo que es muy importante. Mire, ustedes lo que tienen es que gobernar. Ese es el papel que les toca. Y es lo que estamos haciendo. Y desde luego tendrán el apoyo de la oposición en las cosas que ustedes hagan bien, pero no pretenden ustedes y que estamos nosotros gobernando. claudiquemos en nuestra función cuando ustedes han cerrado la hostelería sin un aviso previo, no han habilitado ningún tipo de ayuda. Ahora hablaremos de las ayudas, no te preocupes que es el siguiente punto. Es decir, oiga, es que les han dejado ustedes absolutamente desamparados. Porque además es completamente falso lo que estás diciendo, que no nos ha dado ninguna ayuda. Es falso. Muy interesante lo que comenta. Bueno, ahora hablaremos de las ayudas. Lo que comenta el representante de Vox es muy interesante, sí, porque comentaba que lo que hacemos bien, que nos lo reconocen y que lo que critican es porque lo hacemos mal. Yo no he oído ninguna cosa que hayamos hecho bien, a su parecer, desde que hemos empezado la pandemia. Nunca jamás se han puesto del lado a colaborar, sin criticar, haciéndose cargo de la situación. Es que no ha habido esa actitud. No ha habido unidad en el Ayuntamiento de Valencia. Ha habido esa actitud. A veces, Vox desde luego no. El Partido Popular y Ciudadanos en algunos momentos sí que han trabajado conjuntamente. Pero no han reconocido nunca nada, como si no hubiésemos hecho nunca nada bien. El plan de recuperación no de la ciudad de Valencia, sí, Vox se quedó fuera. No quiso participar de él. Y el resto estuvimos trabajando. Creo que es bastante significativo. Sí, que ha habido unidad por parte del Partido Popular y Ciudadanos. En algunos momentos. Pero sí, en por algunos supuesto, momentos. y sí que nos gustaría, nosotros desde luego hemos estado proponiendo a través de pero se numerosas propone, mociones, se dialoga, se construye. Sí, pero lo que no puede ser es que se hable de consenso y que luego, para que dos partes lleguen a un acuerdo, pues evidentemente las dos tienen que poner de su parte. Nosotros no entendemos cómo se pide responsabilidad, cómo se pide a la ciudadanía que tomen medidas responsables y que luego nosotros, por ejemplo, hace 2 días presentemos en la Comisión de Hacienda una moción para bajar el IVA de las mascarillas FFP2 y FFP3, que son las que ahora el propio Ministerio de Sanidad han dicho que son las que más protegen, y el Partido Socialista y Compromís voten en contra. Entonces, o sea, quiero decir, es que yo creo que hay que ser, tener las ideas claras y desde luego que si se pide responsabilidad a los ciudadanos, si luego desde la oposición presentamos medidas que pueden ayudar a que esos ciudadanos puedan acceder todos, desde todos los colectivos, que no lo tienen tan fácil, es un gasto muy importante para muchísimas familias, pues a este tipo de mascarillas que protegen más, no entendemos cómo desde el gobierno se vota en contra de este tipo de iniciativas. No sé si quieren contestar. Sí. Vamos a ver, al final vamos a lo mismo. Es decir, es que una cosa es proponer, como pueden proponer el Partido Popular, en numerosas cosas, algunas que hemos explicado hasta la saciedad por qué no son recomendables o por qué no entendemos que no son. Lo que pasa es que, evidentemente, nosotros somos el gobierno y lo que tampoco se puede pretender es que o se hace lo que dice la oposición o el consenso no se produce porque el gobierno no quiere. Es que eso la gente al final lo reconoce y reconoce que eso es una actitud son medidas completamente muy puntuales, inadecuada. De todas formas, por ir avanzando, Rocío, no sé si quería destacar algo que faltaba por opinar. Pasamos al tema económico, yo creo que importante, muy breve, porque aquí no hay discrepancia también. Desde el Gobierno se asegura que se está haciendo un esfuerzo, yo creo que sí que lo hay, pero no se ven las ayudas suficientes para la que está cayendo, si me permite la expresión. Rocío Gil, desde Ciudadanos. Para nosotros, creo que para todo el mundo, nada es suficiente. Es decir, por mucho que se haga, para nosotros nunca va a ser suficiente y creo que para nadie va a ser suficiente porque con la que está cayendo y con la ruina de negocios que hay, por mucho dinero que se ponga, nunca va a ser suficiente. Dicho esto, es cierto que nosotros, para la negociación de presupuestos, conseguimos 15 millones de euros que vayan destinados a pymes y autónomos en base a remanentes. También es cierto que no estaban dentro del presupuesto, pero bueno, en la Diputación de Valencia también hemos negociado eso, el Partido Popular y Ciudadanos, y allí el Partido Popular se ha abstenido y nosotros también, más dinero para municipios. Pero volviendo al ayuntamiento, es cierto que estaban remanentes, pero que hemos conseguido 15 millones que vayan directamente al bolsillo de los ciudadanos, a las pymes y a los autónomos. ¿Qué es suficiente? No. Luego también creemos que el dinero que ha aportado el ayuntamiento para el plan Resistir es irrisorio. Es decir, que el ayuntamiento aporte 4 millones de euros
de casi 1.000 millones de euros que tiene el presupuesto, para nosotros, con la que está cayendo, es irrisorio. Irrisorio es la partida presupuestaria. Desde el Partido Popular también quieren opinar. Nosotros tenemos claro que las políticas económicas del Gobierno pues están teniendo consecuencias muy malas para este país. Y desde luego solo hay que ver las estadísticas de los organismos internacionales que sitúan a Valencia en el último puesto, a España en el último puesto a nivel de datos económicos, una caída del 11% del PIB de todos los países avanzados. Por tanto, si como hemos dicho antes, la pandemia es mundial y tiene consecuencias absolutamente en todos los países, si las consecuencias en España a nivel económico son mucho peores es porque efectivamente las políticas económicas del Gobierno no son las adecuadas. Es de los pocos países que no ha puesto en marcha un plan de ayudas directas a estos sectores. Y luego, con respecto al Ayuntamiento de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia lo que ha hecho para beneficiar, para apoyar a las empresas es absolutamente lo contrario de lo que debería hacer. Es decir, ha mantenido una subida, sí, por supuesto, ha mantenido que estoy hablando de la opinión del Partido Popular. Claro. Ha mantenido una subida de impuestos de 30 millones de euros. O sea, ¿en qué cabeza cabe que en plena pandemia, cuando las recomendaciones de todos los economistas es absolutamente lo contrario para dinamizar la economía, por supuesto que lo es, se suban los impuestos en 30, déjame hablar, por favor, se suban los impuestos en 30 millones de euros. Además, se ha recortado, o sea, sube el paro juvenil en un 63% y se recortan los fondos para el empleo juvenil en un 70 y pico %. En las ayudas del año 2020 se deja fuera al 92% de los autónomos y de las pymes que lo habían solicitado. Y ahora en el presupuesto de este año, cuando se anuncia destinar entre 5 y 10 millones de euros, se va al mínimo y se destina tan solo 4,3 millones de euros. Pero es que el Partido Popular en España y en Valencia es la rara avis de la derecha en Europa. Es decir, es que hasta los economistas de partidos de derechas más renombrados de Europa ya han dicho que evidentemente ahora no es momento de rebaja fiscal. Pero si tienes los datos. Pero si es que no tienes los datos de España. Somos el peor país en datos económicos de todos los países avanzados. Esto es el argumento estrella. Es decir, yo digo, no, hay que compararse con todo. O sea, ni miro la estructura, por ejemplo, del Producto Internacional del Producto Interior Bruto de cada país. Ni miro su tejido productivo. De todos. Paula, ¿me puedes dejar terminar de hablar, por favor? Bueno, acaba la concejala Elisa Valía para dar su opinión. Decir que España está a la cola sin tener en cuenta absolutamente nada sobre la estructura del tejido productivo, qué sectores contribuyen al Producto Interior Bruto del país. Es que eso no se puede comparar. Y luego, ayudas directas. Hombre, justamente el Ayuntamiento de Valencia está ahora dando 30 millones de euros de la Diputación. El Ayuntamiento de 4,3. Sí, pero es que hay más ayudas. 4. Vamos a ver, es que el Plan Resistir... No, 4. Bueno, es que el Plan Resistir lo pone la Generalitat Valenciana y dice, yo pongo tanto, la Diputación pone tanto y los ayuntamientos tanto. Y eso no quiere decir que sea solo eso. Justamente en ese punto es lo que nos quiere coordinación. Hay mucho más. Nos están pidiendo que se trabaje los ciudadanos, nos están pidiendo que trabajemos de manera conjunta. En este caso, que pongamos pongamos todo lo que esté a nuestra disposición por parte de las instituciones a trabajar, a colaborar. Y esto es un ejemplo claro y visible de lo que está ocurriendo. Como la Diputación, como Generalitat, como los ayuntamientos se ponen manos a la obra a trabajar sobre un proyecto, sobre un plan que se llama Resistir, que vienen a paliar todas estas cuestiones económicas y que están, pues evidentemente, me pide paso la Vicente Montañez, lo pulsamos y enseguida volvemos a la mesa. Vicente, ¿deben subirse o no los impuestos? La polémica que se ha creado. Bien, vamos a ver. Yo creo que no deben de subirse los impuestos y además debe de hacerse determinado tipo de exoneraciones selectivas en función de los sectores más afectados. Pensemos que hemos cerrado la hostelería, que las ayudas han sido prácticamente despreciables. Fijaros las cantidades de las que estamos hablando, 4,6 millones, en el caso del año pasado 5,7 millones, para un ayuntamiento que es capaz simplemente de gastarse 1,6 millones de euros en pagar el canon para los premios Goya. Es decir, esto de verdad, los ciudadanos no lo pueden entender. No pueden entender que ellos tengan que cerrar su negocio, que no tengan para pagar la letra, que no tengan para pagar el alquiler, que no tengan para pagar a los proveedores y que no tenga con qué comer, y este consistorio siga despilfarrando el dinero de los ciudadanos. Les he puesto como ejemplo el asunto de los premios Goya, pero hay infinidad. De hecho, es más, nosotros determinamos una cuantía de más de 80 millones de euros en gasto superfluo. Esto se presentó en las correspondientes comisiones. Pues bien, como lo presenta Vox, el Ayuntamiento de Valencia no se quiere gastar 80 millones de euros que los tiene, sin embargo se los está gastando en chorradas varias. Es decir,
Con este escenario, mire, de verdad, es que si quiere, señora Valía, hablamos del Producto Interior Bruto. Los datos me los conozco muy bien. ¿Sabe cuánto representa el turismo en la Comunidad Valenciana? El 16% del Producto Interior Bruto. En el caso de España, el 12% del PIB. Es un sector que ustedes lo han desmantelado, que no le han dado ningún tipo de ayuda y que el dinero que se lo han gastado, se lo gastan en lo de siempre, en mantener el Visit Valencia, en seguir manteniendo políticas de amiguetes, en seguir manteniendo subvenciones, paniaguados. Así no vamos a ningún sitio. Vale, pues, Lucía, no le he dejado terminar antes de la intervención y Elisa me imagino que también quiere por alusiones. Cuente. Sí, superfluo depende para quién, ¿no? Porque claro, superfluo, ese gasto superfluo para vos también era pues políticas que tienen que ver mucho con políticas de igualdad, con políticas para prevenir la violencia machista. Eso para ellos era superfluo también. En cuanto a medidas concretas que ya se han hecho por parte del Ayuntamiento de Valencia, decir números así a la bolera, la verdad es que se dice de una forma muy alegre, ¿no? Pero vamos a concretar. Mira, ayudas al pequeño comercio que directamente ayudan a la venta no sedentaria de mercados municipales. Ya se aprobaron 2 millones de euros y se otorgaron el 100%. Ahora se han aprobado 1,2 millones más. Además, hicieron una eliminación de las tasas de los mercadillos. Hablamos también de la eliminación de las tasas durante 2 bimestres de los mercados municipales. Y en tanto que el mercado del Cabañal y el mercado central, como la tipología es diferente, no se podía aprovechar de estas tasas, de esta eliminación de tasas, se le compensó mediante unas ayudas en concreto. Se está trabajando sobre unos bonos de consumo a los consumidores, incentivando mediante campañas en el comercio, en el pequeño comercio, en campañas como Amunt les Persianes, Mes Mercat, Sant Dionís, les campañas de Nadal. Otras campañas como Si ho fem bé, tornarem pronte, que se ha repetido durante 3 veces y donde se ha proveído de mascarillas, hidrogel a los comercios. Ayudas también al sector de las fallas, con indumentaristas y floristas en 280.000 euros. Ayudas a los monumentos, que siempre tiene un presupuesto fijo del 25%, pero además se aprobó un extra del 3,7%. Es decir, se traduce en 5 millones. Este año, además, se va a subir del 25% al 30%. Se traduce en 1,8 millones. Ayudas directas a artistas falleros y carroceros. Ayudas del Reactiva, que va a los comercios, de 2 millones. Eliminación de las tasas de mesas y sillas. Eliminación de la tasa del agua. Ayudas a la hostelería, que ya se aprobaron en 1,6. Bueno, ayudas a entidades deportivas. Y esto, además, se suma al plan Resistir, que ahora sumaremos más millones. Se nos va el tiempo. Yo creo que nos quedan 10 minutitos y me gustaría entrar con el tercer punto, si me lo permiten. Sé que se han quedado con la mano levantada, pero no nos da para más. Protestas y actuación policial a raíz de la detención y encarcelamiento de Pablo Hasél. Queremos pulsar a todas las formaciones políticas. Ha habido mucha crispación con este tema. De hecho, se pide la dimisión del alcalde Joan Ribó, lo pide el Partido Popular, y Ciudadanos ha propuesto ya una moción de censura por no justificar la violencia, por justificarla, perdón. Queda aclarado. Pulsamos rápidamente qué ha ocurrido. Partido Popular pide la dimisión de Joan Ribó. Sí, bueno, efectivamente, nosotros consideramos que la actitud del alcalde ante estos hechos ha sido absolutamente lamentable. Desde luego que no ha estado al nivel de ser el alcalde de la tercera capital de España. Consideramos que no ha estado al lado de los trabajadores, que al final es la policía, porque ellos estaban ejerciendo su trabajo, de hecho estaban favoreciendo que se pueda ejercer ese derecho de manifestación en nuestras calles, y se ha puesto en el lado de unos niñatos que han además nacido en un país donde tienen muchísimo avanzado, porque de hecho España, por supuesto, es un Estado de Derecho, por mucho que donde tenemos una democracia de calidad, por mucho que se cuestione, donde hay separación de poderes y donde la justicia funciona y se tienen que cumplir las leyes. Y esa es la realidad. El alcalde, desde sus declaraciones el pasado jueves, no ha sido capaz de en ningún momento, ni siquiera hablar con la otra parte, es decir, con los mandos policiales. Él mismo lo dijo, que no había hablado con ellos antes de posicionarse directamente del lado de los violentos, y por tanto desde el Partido Popular tenemos claro que no está a la altura. Es un alcalde sectario que no gobierna para todos, que gobierna solo para una minoría, y que Valencia no se lo merece, porque ni quiere Valencia ni a los valencianos. Y por eso hemos pedido su dimisión, y hemos presentado una moción para el próximo pleno para que todos los partidos políticos, incluido el Partido Socialista, que me encantaría saber su opinión, reprueben la actuación del alcalde, porque desde su grupo, desde Compromís, ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno, y se ha puesto en cuestión el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo su Pulsamos a Ciudadanos. Hoy el alcalde ha dicho y le pregunta al Partido Popular dónde está el ataque a la policía, y defiende que lo que pide son protocolos claros de actuación para los agentes. Valoramos rápidamente esas declaraciones desde Ciudadanos. Moción de censura al alcalde. Sí, bueno, nosotros apoyamos firmemente a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Es cierto que les hemos ofrecido una moción de censura, pero al final da igual moción de censura o reprobación. La realidad es que el señor Ribó no puede estar ni un minuto más al mando de la ciudad de Valencia. Nos parece que ha hecho unas declaraciones fuerísima de lugar, que desde luego no representan a los valencianos y que se ha puesto del lado de aquellos que han preferido destrozar nuestra ciudad, destrozar nuestro mobiliario. Y además es que a mí lo que me sorprende, porque yo al alcalde de Valencia le sobreentiendo unos conocimientos básicos jurídicos. Y una persona no va a la cárcel ni por rapear ni poner tweets. Una persona va a la cárcel por cometer hechos constitutivos de delito tipificados en el Código Penal. O sea, una persona no va a la cárcel por poner tweets, una persona va a la cárcel por esto. Está claro. ¿Qué piensa el Partido Socialista en todo esto? ¿Fueron desafortunadas las declaraciones del alcalde, Elisa Valía? Bueno, yo creo que evidentemente nosotros lo que hemos mantenido y lo que mantenemos es el apoyo a la delegada del Gobierno, porque actuó como debía actuar. Al final eran concentraciones, no eran manifestaciones, y cuando las concentraciones se planifica la seguridad de la concentración, no siempre se puede convertir en una manifestación, porque la seguridad no está pensada para una manifestación, sino para una concentración. La delegada del Gobierno ya dijo que además se iban a investigar ciertas actitudes o ciertas determinadas actuaciones por si podían ser constitutivas de algún tipo de delito o de algún tipo de reprobación dentro de la policía. Esas investigaciones están en marcha y, por tanto, estoy segura de que se depurarán las responsabilidades que toque. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay que diferenciar lo que es el fondo de la cuestión de la violencia que se ha producido en algunas manifestaciones. Una cuestión es el fondo de la libertad de expresión. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es una reflexión profunda, y la libertad de expresión hay que defenderla siempre, cuando nos gusta lo que se defiende y lo que se expresa y cuando no. Y eso vale para todo el mundo, porque aquí no valen dos varas de medir. La libertad de expresión es libertad siempre. Y, en segundo lugar, la crispación a la que podemos o no podemos contribuir. Yo creo que los representantes políticos no estamos aquí para contribuir a la crispación. Creo que estamos justo para lo contrario. Pero sí que la ha habido, con redes sociales, con Twitter y con declaraciones. No, es lo que ha hecho el alcalde, es lo que ha hecho mucha gente. Es lo que ha hecho el mucha primero el alcalde, no, el alcalde es el y además en muchísimos medios de comunicación. Es lo que ha hecho mucha gente. Y, por tanto, yo creo que como responsables políticos lo que tenemos que hacer es mantener... Es bajar esa tensión. Es bajar la tensión y bajar la crispación, porque no beneficia a nadie. Y, desde luego, no apoyar, evidentemente, a los violentos en ese tipo de manifestaciones. Elisa, y directamente que ha sido el alcalde de esa ciudad el primero que ha salido y se ha manifestado públicamente. Pero ¿qué voy a decir yo? Poniendo si él en duda. Vamos a ver, Paula, que ha habido mucha gente, no perdonas, que estamos hablando del máximo representante de esta ciudad. Y de la máxima representante de la oposición también. Y entonces, lo que quiero decir jamás es que ellos hemos puesto en duda el trabajo de las fuerzas de seguridad de pero habéis crispado. Bueno, queda clara la postura. Estamos mal de tiempo, Lucía, y nos falta también Vicente Montañez. Lucía, ¿qué decir al respecto? ¿Fueron desafortunadas las palabras del alcalde? Yo, respecto a esto, sí que me gustaría también diferenciar un poco lo que estaba comentando Elisa. Una cuestión es la cuestión de fondo y otra cosa son el tema de las manifestaciones. En cuanto a cuestión de fondo, yo sí que me preguntaba hace unos días qué pasaría, por ejemplo, con programas como se hacía, como Vaya Semanita, o chistes como de Típico, si ahora se pudieran producir. La verdad es que, francamente, me lo pregunto si esos chistes se podrían llevar a cabo, porque eso no lo podemos dejar de lado, pues el momento en el que se deterioran unos titiriteros, cuando tenemos a Valtoni también fuera de España, y el tema de Pablo José, independientemente del fondo, de lo que hablen, independientemente de la música que reproduzcan, independientemente del contenido. Pero aquí sí que se tiene que abordar, evidentemente, unas modificaciones del Código Penal que hacen referencia a enaltecimiento del terrorismo, a injurias contra la corona, etcétera, etcétera. Y además, también, la Ley de Seguridad Ciudadana, que no es casual que se llame Ley Mordanza. En ese sentido, además, es que organismos institucionales en defensa de los derechos humanos y Amnistía Internacional ya lo apuntaba, de la eliminación de la Ley Mordanza, porque definitivamente ahí tenemos en peligro un tema de libertad de expresión. Y en torno al alcalde, en cuanto al tema en concreto, vamos a ver. Las actuaciones siempre de la policía se deben regir bajo dos principios. Sí. Oportunidad y proporcionalidad. Sí. Eso deben ser los dos principios que siempre se deben regir. Vamos a ver, si tú tienes una concentración, se han hecho 3 veces concentraciones y luego la concentración se ha evolucionado en una manifestación. ¿Es proporcional y oportuno cargar contra los manifestantes en ese sentido? Y a lo mejor eso puede provocar... Es que no siempre se pueden convertir en manifestaciones. No se puede hacer por cuestión de seguridad. Hay imágenes donde se ve claramente manifestantes
con las manos levantadas y por un lado la policía, por otro lado la policía, y donde se ha cargado. Fue donde una desproporcionada periodista la además actuación. denunció que a una persona que está sin techo Sí. se le estaba pegando. Y si no Vicente llegase por la Montañés, nos intervención, queda un minuto. si no llegase Vicente, por la intervención de los le voy a pedir periodistas, un momento 20 que no ha acabado, segundos, no Rocío, tengo un tiempo momentito. para más. Si no llegase por la intervención de los periodistas, esa lo persona siento, le habría dado una pero paliza. Vicente, Pero, 20 segundos. evidentemente, Lucía. y evidentemente, Sí. si hay actos violentos en una manifestación, eso se debe de condenar. Vale. Eso independientemente de ello. Pero las actuaciones de la policía siempre deben de ser proporcionales y en oportunidad. Esos son los dos principios que tiene que regir la policía. Está claro su posición al respecto. Vicente, lo siento, pero se Yo nos fue el tiempo. voy a ser muy 15 breve porque lo segundos. entiendo perfectamente. Vamos a ver, cuestionar la forma de actuar de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por parte de un dirigente político cuando somos el país que tiene unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado referente mundial es del todo inaceptable para un alcalde de la tercera ciudad de Valencia. 2, entrar en un discurso de libertad de expresión o de ley mordaza, cuando sistemáticamente y desde el gobierno estamos viendo cómo la izquierda quiere controlar a la prensa y cómo, por ejemplo, estos señores que iban a defender la libertad de expresión agredieron y pegaron a propios periodistas que estaban únicamente allí cumpliendo con su trabajo, es del todo inaceptable. Y 2, la policía no cargó en ningún momento en la concentración, sino que cargó cuando aquellos pretendieron hacer una manifestación, salirse absolutamente del recorrido que estaba pactado, incendiando contenedores, destrozando material urbano y agrediendo a los propios policías. Gracias, Por tanto, Vicente es inaceptable, Montañés. señor Raigo. Gracias por haber estado con nosotros Gracias. en esta tertulia. Lo despedimos ya. Concejal de Vox, buenas noches. Una palabra Muy les buenas voy noches. a pedir muy rápido que resuman lo que hemos hablado. Rocío Gil, ¿cuál sería su palabra esta noche para finalizar, concejala de Ciudadanos? Bueno, pues yo espero que se levanten las medidas restrictivas, siempre apelando a la responsabilidad y desde luego que espero que el Partido Socialista apoye la reprobación o la moción de censura al alcalde de Valencia porque no puede estar ni un minuto más al mando de esta ciudad. Gracias, Rocío. Buenas noches. Paula Llobet, su mensaje sería muy breve. Bueno, desde luego que tenemos un alcalde que no está a la altura de la ciudad de Valencia. Lo que se espera de un alcalde cuando en su ciudad hay pues momentos de tensión es que salga a rebajar esa tensión, ¿no? Salga a intentar calmar las cosas y lo que ha hecho es absolutamente todo lo contrario. Por otra parte, pensamos que el ayuntamiento pueden hacer un esfuerzo muchísimo más fuerte a la hora de apoyar a nuestras empresas. El esfuerzo actual es tan solo de un 0,7% de su presupuesto y es totalmente irrisorio. Hay que estar a su lado, hay que estar al lado de los trabajadores y en este momento tanto la parte sanitaria como la parte económica es en lo que nos debemos de centrar y en lo que hay que centrar todos nuestros recursos. Gracias, Paula Llobet. Buenas noches, concejala del Partido Popular. Gracias. Elisa Valía, muy breve. A mí me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía a la responsabilidad, porque cuando se empiezan a levantar las medidas restrictivas tendremos que ser especialmente responsables para no ir de cabeza a otra situación similar a la que hemos tenido las semanas pasadas. Ahora viene Semana Santa, vienen días festivos, no lectivos, y me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía porque depende exclusivamente de todos nosotros que podamos seguir con toda la actividad económica y reactivando la actividad económica. Desde el Ayuntamiento, además, estamos trabajando desde todas las áreas de forma transversal para poner a disposición tanto ayudas directas como rebajas fiscales para paliar, en cierta medida, en todo lo que podamos, el efecto de la pandemia en tantos sectores afectados. Gracias, Elisa Valía. Buenas noches. Y Lucía Beamuz, su frase final sería... Sería pues que el Ayuntamiento de Valencia continuará trabajando como no puede ser de otra manera para poder poner todos los medios necesarios para no dejar a ninguna persona atrás en esta crisis, tal y como ocurrió en la anterior crisis. Eso no va a suceder con este gobierno. Gracias, todo un lujo tenerlas esta noche. Buenas noches, a las 4, también a Vicente Montañés por su participación. Cuídense, buenas noches. Mañana volvemos a las 8, gracias por estar ahí.